estamos contentos, estamos felices porque hemos seguido avanzando, hemos venido alcanzando los objetivos, las metas que nos hemos propuesto con el Señor, y por segunda semana consecutiva estamos en el municipio Punta Gorda. Hemos recibido una orden de parte del Espíritu Santo de Dios de movilizar la iglesia. Ese término movilización es un término militar, y nosotros militamos en el ejército del reino de los cielos, y según el Señor nos indique, nosotros militamos de acuerdo al comando que Él nos encargue, nos ponga en el corazón. Y estamos nosotros por segunda semana consecutiva en este municipio para la gloria del Señor. Alcanzamos 2 almas la semana que pasó. Tenemos invitados con nosotros la semana de hoy, esta semana, y el Espíritu Santo de Dios tiene palabras, tiene propósitos y proyectos para ellos. Amén. Así que queremos compartir esta alegría, este gozo con ustedes. Al mismo tiempo, el día de hoy, quiero decirles que estamos culminando nuestros 21 días de ayuno, vístete de poder. 21 días consecutivos para la gloria del Señor, en los cuales nos dio la pauta, nos marcó la pauta, y lo vamos a romper aquí con una bendición maravillosa que tenemos, una sorpresa que nos tienen aquí, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, para los que se están conectando con nosotros por el Face, queremos darle la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Héctor Villanueva, y junto a mi esposa, la pastora y profeta Lidia de Villanueva, estamos al frente del Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, un lugar donde puedes conseguir palabras de motivación, impartición del Espíritu Santo y revelación del propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, yo lo voy a invitar a que rápidamente usted pueda estar abriendo su Biblia. Vamos a comenzar con la exposición que tenemos para el día de hoy, y muévase hasta el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a leer esa sección, la parte A solamente. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. Este es el texto que vamos a tomar la mañana de hoy para hablar acerca del tema que lleva por título la revelación de la honra. Eso es lo que vamos a estar conversando la mañana de hoy. Para los que les gusta tomar apuntes, anote la revelación de la honra. Y comencemos entonces diciendo que el tema de la honra es un tema que Dios ha venido restaurando en estos últimos tiempos, porque ya casi no se pone en práctica este principio ni dentro de la iglesia, ni en nuestros hogares, ni en nuestra sociedad. Hoy día es común escuchar cómo los hijos hablan públicamente muy mal de sus padres. Es común escuchar a las personas hablando muy mal de sus gobernantes o del rey de una nación. Y dentro de las iglesias es común escuchar muy malos comentarios contra los pastores y demás ministerios. Métase usted en internet y usted verá el alto índice de falta de respeto y deshonra que hay en contra de los ministros de Dios, en contra de los pastores, de los profetas, de los apóstoles y demás ministerios. Y esta es la verdadera razón por la cual nuestro Dios está restaurando el tema de la honra en los corazones de sus hijos en estos últimos tiempos, por el inmenso deterioro que ha sufrido nuestra sociedad, y porque además Dios sabe que este es un tema muy importante para el crecimiento y desarrollo espiritual de cada uno de sus hijos, de
cada uno de los miembros de su reino. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Entonces comencemos desplazando la primera incógnita y preguntémonos qué significa la honra o qué es la honra. La palabra honra es una palabra que en los originales del griego y del hebreo significa respetar, valorar, estimar, apreciar, considerar, etc. Y esta es una forma como nosotros deberíamos tratar a nuestros padres biológicos, a nuestras autoridades inmediatas y a nuestros padres espirituales. ¿Me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El antónimo o lo contrario a la palabra honra, escúcheme bien, lo contrario a la palabra honra es la palabra deshonra. Y la palabra deshonra significa lo mismo o igual que desvalorar, despreciar, desestimar, irrespetar, desconsiderar y pariste de contar. Y yo me pregunto, ¿a cuánto le gustaría que lo trataran así? Con deshonra, con desprecio, con irrespeto. A nadie, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle que eso es lo que estamos viendo que ocurre con mucha frecuencia y con toda normalidad dentro de nuestra sociedad. La deshonra. Eso es lo que estamos viendo comúnmente en todas partes donde nosotros vemos o donde nosotros vamos. Mire, el libro de Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. ¿Ve? Porque ese es un principio que Dios establece en su palabra. Entonces, la honra es un tema que tiene que funcionar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Esto quiere decir que cada ser humano debe honrar primeramente a nuestro Dios, quien es nuestro Padre Celestial, luego a nuestros padres biológicos, seguidamente a nuestras autoridades superiores, después a nuestros iguales, a los líderes de la iglesia y después de ahí hacia abajo a todos los que vienen llegando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la honra es para todos. Y esto es lo que dice el Salmo 133, del 1 al 2, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Ve? Es como el buen óleo que Dios derrama sobre la cabeza, que desciende por la barba, por las vestiduras y llega hasta el fondo. ¿Ve? Cuando existe este tipo de práctica de honra en el cuerpo de Cristo, Dios derrama bendición y vida eterna. ¿Me dice amén? ¿A cuánto le gustaría vivir en un lugar así? Amén. Bueno, nuestros abuelos deben ser honrados con respeto, porque la Biblia dice que las canas merecen honra. Los padres deben honrar a sus hijos, afirmándolo con sus palabras. Los hijos deben honrar a sus padres obedeciendo. Los esposos deben vivir honrándose mutuamente, aunque yo reconozco públicamente que no lo he hecho del todo bien con mi esposa, porque nosotros los varones somos como rudos, somos como toscos, pero gracias al consejo que está o que nos da la palabra de Dios y a nuestros padres espirituales, a quienes honro, a nuestro apóstol José Rafael Malpica y a la profeta y pastora Elia de Malpica, quienes nos han dado muy buenos consejos en la parte matrimonial, en la parte ministerial y para de contar. Entonces, el esposo debe honrar a la esposa diciéndole lo linda y lo bella que ella está. No me mire así con esa cara. Amén. Lo hermoso que le queda en la ropa, tenemos que decirle a la esposa. Lo sabroso, lo delicioso que le quedan los alimentos, la comida. ¿Ve? Y las esposas también dice la palabra que deben respetar a su esposo y sujetarse a ellos. Eso se llama honra. Amén. Nada de calificativos negativos, despectivos, ni nada por el estilo. Amén. La siguiente pregunta entonces: ¿cuál es el origen de la honra? Nos seguimos preguntando: ¿cuál es el origen de la honra? Mire, el origen de la honra nace en el corazón de Dios. Y ella, la honra, es parte de la cultura del reino de los cielos. En el reino de los cielos, los ángeles se honran unos a otros. Y es por eso que el reino de los cielos funciona perfectamente.
Ahora, Dios sabe que este tema es un elemento de vital importancia para sus hijos. Tan importante es este tema de la honra que Dios mismo se involucra o interactúa aún con los seres humanos. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios mismo dice: yo honro a los que me honran. Solamente a los que le honran. Amén. ¿A cuánto le gustaría practicar la honra con Dios? Gloria al Señor. Pero escúchame bien. La práctica de la honra es única y exclusivamente para aquellas personas que tengan la revelación de este tema. Y cuando tú pones en práctica el principio de la honra, ella se te devolverá como un boomerang hacia tus manos, porque se trata de un tema que se alimenta con la ley del intercambio o con la también llamada ley de la reciprocidad. Es decir, que estamos hablando de una experiencia que las personas vivirán en carne propia en su vida. ¿A cuánto le gustaría experimentar el tema de la honra? Amén, gloria a Dios. Cuando alguien quiere poner en práctica la ley del intercambio o de la reciprocidad de la honra, primero debe tener revelación de este tema, porque nadie puede aplicar lo que no conoce. ¿A cuánto le está gustando el tema de la honra? Gloria a Dios, son más las manos que se levantan. Aleluya. Entonces la honra se activa a través de la ley del intercambio, porque Dios ha colocado sobre cada persona un manto de recompensa que te retribuirá, escúcheme bien, te retribuirá el tipo de honra que esté sobre el manto que Dios puso en esa persona a quien tú estés honrando. Vaya conmigo a el Evangelio según Mateo capítulo 10, versículo 41. Mateo 10, 41, mire lo que dice. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. Entonces, escúchame bien esto. Todos los ministerios fueron dotados por Dios de un manto que te puede solucionar el problema que tú estás atravesando en este mismo momento. Es decir, que si usted cree que yo puedo orar por una enfermedad que estés padeciendo en este momento, ya tu fe en Dios, por creer en ese manto que ha puesto sobre mí, te hará sano. ¿Por qué? Porque vienes con expectativa, porque vienes con el deseo, porque vienes con la fe de que Dios te va a sanar, no el hombre, no la persona. Amén. Y no solamente podemos hablar de una enfermedad, sino de un problema económico, de un problema sentimental, de un problema emocional, etc. Todo esto quiere decir que yo como pastor recibiré de usted el tipo de trato o de honra que usted cree que hay sobre mí. Y a su vez, usted recibirá lo que usted crea que Dios ha puesto sobre mí, sobre este manto. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús se trasladaba de una región a otra, las personas salían a su encuentro con la finalidad de sanarse de enfermedades, de solucionar algún tipo de problema emocional o espiritual, y se llenaban de expectativa esperando que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pudiera solucionar sus problemas, y muchos se sanaban. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora présteme atención. Uno de los principales enemigos de la honra aquí en la tierra es la familiaridad, porque la cercanía o la familiaridad es la que te impide recibir lo que Dios tiene para ti a través de sus ministros o de segunda y tercera persona de honra. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando usted se entrevista con un médico, usted lo trata de doctor, ¿cierto? Y si es con un profesor universitario, usted lo llama licenciado, ¿sí o no? Pero cuando usted trata con el pastor de la iglesia, usted lo quiere llamar por su nombre y le llama Pedrito, le llama Joséito,
recibir algo de un hombre carnal, común y corriente como todos. No va a recibir nada, ¿verdad? Pero cuando tú honras no al hombre, sino al manto que Dios puso sobre ese hombre, tú te vas a beneficiar con todos los favores del reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Dios en el cielo tiene todo lo que el hombre necesita aquí en la tierra. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, no podemos poner los ojos sobre los hombres, sino sobre los mantos ministeriales que Dios ha puesto sobre esos hombres. Amén. Es por eso entonces que la familiaridad es el peor enemigo de la honra, porque le impide a las personas recibir el favor inmerecido de Dios. Donde usted es menos conocido, es más honrado y demandado. Pero donde usted es más conocido, es menos honrado y menos demandado. Ahora escúcheme esto. La deshonra es tan fuerte que cuando usted no honra a una persona que Dios pone delante de usted, usted no podrá recibir nada del manto que Dios puso sobre esa persona o sobre ese ministerio. Y se lo demuestro con el siguiente ejemplo. Dice en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret no pudo hacer mayores milagros ni sanidades cuando en una oportunidad visitó su ciudad natal, Nazaret, producto de que las personas de ese lugar no pudieron discernir lo que Jesús tenía sobre su manto ministerial. Nuestro Señor Jesús tenía la sanidad que ellos necesitaban, tenía la liberación que ellos necesitaban. Jesús tenía la respuesta a todos sus problemas, pero el problema de ellos era que veían en Jesús a aquel niño que de hace 30 años corría por las calles de la ciudad. Veían era al hijo del carpintero y no lo reconocían como lo que Jesús era. ¿Y sabe qué? Se perdieron de los beneficios que Jesús sí pudo hacer, pero en otras regiones de su país. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Y por eso, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo terminó diciendo: no hay profeta sino en su propia tierra. Es decir, no existe profeta en su propia tierra. ¿Producto de qué? Producto de la familiaridad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted no entiende lo que es el tema de la honra, usted no va a estimar o no va a valorar lo que Dios pone delante de su presencia. Porque usted primero necesita tener revelación del tema de la honra. Y alguien dijo en una oportunidad, escúcheme bien, que lo que usted no honra directamente, usted lo deshonra. ¿Ya usted ve? Ahora, la pregunta de todo esto que hemos venido conversando, la pregunta central es: ¿cómo nosotros podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos honrar a Dios? Número uno, nosotros podemos honrar a Dios de tres maneras. Número uno, con nuestras palabras, es decir, hablando muy bien de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas buenas que usted posea en esta vida provienen de parte de Dios. Gracias a Dios está vivo. Gracias a Dios tienes salud. Gracias a Dios tienes familia. Gracias a Dios tienes un techo. Gracias a Dios tienes trabajo. Gracias a Dios estás vigoroso. Todo lo bueno proviene de Dios. Pero aún así hay personas que por más que reciben favores inmerecidos de parte de Dios, ellos se expresan mal de Dios. Y aunque no hablen directamente mal de Dios, sí lo hacen directamente en contra de sus iglesias o en contra de sus ministros. Y cuando usted habla mal de la iglesia de Dios o de sus ministros, indirectamente usted está hablando mal de Dios. ¿Me dice amén o me dice ayayay? Porque déjeme decirle, es como que usted quiera hablar mal de la esposa del rey, pero usted quiere estar bien con el rey. El rey no te va a permitir que hables más de la reina delante de sus narices. Ahora, cuando sucede todo lo contrario, que usted
en medio de una conversación con otras personas, escuche que están hablando mal de Dios y usted se mete y lo defiende, o mejor dicho, le hace ver el error que están malinterpretando esas otras personas, porque Dios no necesita que nadie lo esté defendiendo. Bueno, Él te va a ver con buenos ojos, porque eso es una manera de honrar a Dios, hablando bien de Él y defendiendo los principios de la palabra de Dios. No que voy para la iglesia un domingo, levanto mis manos, digo gloria a Dios, digo aleluya, pero cuando salgo de la iglesia me uno con los compañeros de trabajo y como ellos comienzan a hablar mal de Dios, pues yo me involucro y yo les llevo la corriente a ellos, hablando también mal de Dios. Eso es una manera de deshonrar a Dios. Amén. Por eso, nuestro Señor le dijo al profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Las mismas palabras que repitió nuestro Señor Jesucristo cuando hizo su aparición en el escenario terrenal. Jesús dijo exactamente lo mismo. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros los latinoamericanos, gracias a Dios en todas las cosas, siempre le estamos dando gracias a Dios. Siempre decimos bien, gracias a Dios. Excelente, gracias a Dios. Si Dios quiere o si Dios quiera. Pero a su vez esas acciones nosotros, o esas declaraciones, nosotros las demostramos con nuestra forma de vivir. Y no solamente de labios, sino que lo demostramos con hechos. Amén. Otra forma de nosotros honrar a Dios es con nuestras acciones. Jesús nos enseñó a honrar a Dios a través del Padre Nuestro, poniéndolo a Él de primero en todas las cosas. Cuando dijo en Mateo 6:10, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, en otras palabras, Jesús quiso decir que pusiésemos a Dios de primero antes de ponerle una lista de peticiones en sus manos. Esto es una manera de nosotros honrar a Dios, poniéndolo de primero en todas las cosas. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros demostramos con nuestros hechos que Dios está de primero en nuestra vida? ¿Sabe cómo? Cuando te llega una visita, justamente el día en que tienes que ir a la iglesia. Allí tú puedes demostrar qué lugar ocupa Dios en tu vida, de primero o de segundo. Y eso es una manera de honrar a Dios. Porque todo lo que tú pongas de primero en esta vida, eso va a ser lo más importante para ti. Y te digo algo más, como lo he dicho en otras oportunidades, Dios no es plato de segunda mesa. Amén. Pastor, pero si se trata de mi familia, de la familia, bueno, aún así, Dios está por encima de la familia. Porque deben decirle que, con todo el respeto del mundo, que un día tus padres te van a fallar, tus tíos te van a fallar, tus hijos te van a fallar, tu cónyuge te va a fallar, todo el mundo en esta vida te va a fallar, menos uno, y se llama Jesucristo de Nazaret, porque solamente Él tiene misericordia de ti y te puede ayudar en las buenas y en las malas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con nuestros familiares, nosotros podemos interactuar el resto de la semana. Tenemos tiempo de sobra para interactuar con ellos, pero con Dios nosotros tenemos un tiempo específico en la semana, sea los lunes, sea los miércoles, sea los viernes, sea los domingos. Es un tiempo y corto. Para Dios eso es corto. Amén. Pero cuando tú dejas de ir a la iglesia porque ese domingo te tocó lavar la pecera de la pintura, ese domingo te tocó lavar las alfombras del carro, tú estás demostrando que para ti Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Me dice amén o me dice ay? Y yo he venido en el nombre del Señor a decirte que no permitas que nadie te separe de Dios, porque solo Él es quien te podrá ayudar en las buenas y en las malas, en los momentos cuando tú más lo necesites. Amén. Amén.
Eso es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Hay personas que no les gusta lo que dice la palabra de Dios, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Arrancar esa página de la Biblia? No, tenemos que ponerla en práctica. Amén. Entonces, usted nunca podrá obtener el favor de Dios Padre si usted no pone a Dios de primero por encima de todas las cosas en este mundo. Y cuando usted pone a Dios de primero, todas sus demás prioridades se van a resolver. Todas tus necesidades van a ser respondidas. Es decir, usted va a obtener de Dios el grado de honra que usted demuestre hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra forma de honrar a Dios es con nuestro dinero o con regalos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Ve? Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa es otra manera de nosotros honrar a Dios. Hay personas que se ofenden cuando nosotros hablamos de dinero. Personas que pretenden ganarse el favor inmerecido de Dios, pero sin ofrecer nada a cambio. Y yo quiero decirte que tú no puedes comprar el favor de Dios. No quiero decir con esto que tú puedes comprar el favor de Dios con dinero, pero sí tenemos miles de personas que quieren ver la gloria de Dios sin ningún tipo de sacrificio, y todo en este mundo requiere de un sacrificio, porque hasta la salvación de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que nos cerró las puertas del infierno y salvó nuestras almas, tuvo un precio. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y a Dios, déjame decirle, le gustan los sacrificios. Cuando nos sacrificamos, Dios te ve con buena honra, con buenos ojos de honra. Amén. Como el caso que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 7, cuando Caín y Abel por primera vez trajeron ambos ofrenda delante de Dios. Dicen las Escrituras que uno trajo lo mejor que tenía, lo más gordo de su rebaño, y el otro llevó lo que a él le parecía. Pero en el versículo 4 dice las Escrituras que Dios vio con mejor ojos de honra a la ofrenda de Caín, porque dio lo mejor. Ahora, a Dios tú no lo honras porque Dios necesite de ti, sino que a Dios tú lo honras cuando tú tienes revelación de lo que es la honra. ¿Me dice amén? Amén. Y cuando no hay revelación, entonces cuando nosotros damos lo que nos sobra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando yo puedo hacerme una pregunta, o usted se podrá estar haciendo una pregunta, pastor, ¿y con cuánto yo puedo honrar a Dios? Bueno, déjeme decirle que usted puede honrar a Dios con un día de trabajo, usted puede honrar a Dios con un mes de trabajo, usted puede honrar a Dios con las primicias comenzando el año, o tal vez no sea con dinero. También usted puede honrar a Dios con el tiempo que tú le dediques. Es decir, cuando tú le dedicas las primeras horas del día, cuando tú le dedicas un tiempo a Dios para adorarlo, para alabarlo, para bendecirlo dentro de tu iglesia, o sirviendo dentro de tu iglesia, aseando las cosas. Esa es una manera de honrar a Dios. Es decir, lo que salga de tu corazón y que esté de acuerdo con tu fe, no con lo que nosotros creamos. Cuando así lo hacemos con mucha fe, escúcheme bien, cuando nosotros hacemos esto con revelación, entonces es ilegal que se te dañe el motor del carro, es ilegal que se te dañe la nevera, que se te dañe el celular, la tubería del agua de la casa, es ilegal que te enfermes,
Es ilegal que le pase algo malo a tus seres queridos, porque de esta manera tú te estás convirtiendo en un socio directo de Dios. Y cuando Dios entra a formar parte de tus asuntos personales, todas las cosas te tienen que salir bien y vivirás en paz y confiado en este mundo. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Ahora escúcheme bien. Todo esto usted lo va a hacer única y exclusivamente cuando usted tiene revelación de lo que es la honra. Y a partir del día de hoy usted ha recibido una impartición importante acerca del tema de lo que Dios dice acerca de la honra. Amén. Cuando usted entiende lo que es la revelación de la honra, usted será incapaz de deshonrar a alguien, porque usted sabe que sobre esa persona hay un manto de honra. Como dijo Jesús, el que honra a un profeta, representando un ministerio, recompensa del profeta va a recibir. Pero el que honra a un pequeño, aunque sea pequeño, ese pequeño tiene un manto de honra y usted va a recibir lo que Dios puso sobre ese manto. Amén. Porque además la honra activa el principio de la reciprocidad. Es decir, que usted va a recibir recompensas cuando usted honra a una persona con un manto de honra. Amén. Dios no se queda con nada. Dios es un Dios que interactúa con la honra y se te va a devolver a ti como un boomerang en tus manos. Amén. Entonces, la honra, mire, no se exige, la honra se gana. Y cuando usted entiende que debe honrar a Dios por encima de todas las cosas, Él te va a recompensar a ti el doble. Pastor, ¿de dónde te sacó eso? Bueno, vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, 4 dice, miren, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ya usted ve, riquezas, honra y vida eterna son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Ahora, concluyo diciéndole que la práctica de la honra es una señal de madurez. Es decir, que aquel que practica la honra es porque tiene revelación de lo que hay detrás de la honra. Amén. ¿Me entendió el tema de la revelación de la honra? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted quiere honrar a Dios, bueno, déjeme decirle que este es el momento que usted puede hacerlo abriendo su corazón, diciéndole a Dios que usted necesita de Él. Si usted me está escuchando por el internet, amigo, amiga, usted que nos está siguiendo por el Facebook en vivo, usted que nos está siguiendo por YouTube o cualquier otra red social, yo te voy a invitar a que tú puedas abrir tu corazón el día de hoy y puedas repetir conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy rompo con toda práctica de pecado. Hoy rompo con todo aquello que me separaba de una u otra forma de ti. En el nombre de Jesús, hoy rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y de adicciones. Y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, yo te felicito, porque dice Juan 1:12, y ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y te voy a dar algunas recomendaciones. Te voy a invitar a que si tú tienes una Biblia, tú puedas todos los días, así como desayunamos, así como almorzamos, así como cenamos, tú puedas todos los días leer una porción de la palabra del Señor. En segundo lugar, si tienes una iglesia cerca donde tú vives, yo te voy a invitar a que tú visites esa iglesia y que tú les invites a ellos a que te enseñen a interpretar la palabra del Señor.
Y en tercer lugar, yo te voy a invitar a que si tú quieres conectarte con algún mentor, con algún líder que te pueda ayudar, pues tú búscanos a través del Facebook, búscanos con la nomenclatura Ministerio Internacional Vida Cristiana, y todos los domingos a las 11 de la mañana, hora canaria, hay diferencias de 4 y 5 horas con respecto a otro horario. Tomen en cuenta esto, nos podemos ver en este mismo canal a esta misma hora. También lo puedes conseguir por la página o el canal de YouTube con la nomenclatura del Ministerio Internacional Vida Cristiana, y le vamos a invitar a que usted se suscriba, a que usted le dé like y a que usted comparta este mensaje con compañeros, familiares y amigos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima oportunidad.